Bien, buenos días. Tengan todos los que en este momento están conectados de manera virtual en esta fiesta del derecho procesal, esta fiesta de la academia que nos reúne año tras año para efectos de debatir entre los temas más importantes del derecho procesal a nivel mundial. Un saludo especial a mi profesor y maestro Jairo Parra Quijano por la invitación a compartir en este tipo de escenarios, al igual que el esfuerzo que han realizado todas las directivas del instituto para que esta actividad sea una realidad, incluso ante la adversidad que nos ha mostrado la pandemia a nivel mundial. En esta ocasión, pretendo precisar algunos detalles puntuales sobre la intervención de la víctima dentro del trámite de ejecución de penas. Para ello, debo dejar de antemano claro que esta posición es absolutamente vetada para este interviniente especial dentro del trámite de ejecución de penas. Eso lo quiero decir de antemano, quiero que quede claro por si acaso el tiempo me juega una mala pasada. Sin embargo, tenemos una posición particular con respecto a esa circunstancia y la vamos a exponer seguidamente. Evidentemente, como todo este auditorio virtual conoce, la víctima dentro del proceso penal regido dentro del marco de la Ley 906 de 2004, en sus inicios, no tiene una participación activa y no la tiene por el respeto irrestricto inicial que se le da justamente al principio de igualdad de armas, al principio de partes, pues permitir un abogado que represente a las víctimas genera o generaba, en el entender anterior, un desequilibrio entre defensa, fiscalía y con un actor nuevo desequilibra, como dije, la balanza. Ahora, la jurisprudencia constitucional, abogando por los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación e incluso a la garantía de no repetición, produjo gran cantidad de jurisprudencias C, en las que poco a poco logró que la víctima tuviera un papel activo al interior del proceso penal y no le tocara esperar a que se emitiera una sentencia condenatoria y que ésta quede ejecutoriada para iniciar el incidente de reparación integral, único escenario en el que se le permitía interactuar de manera activa en pos de la recuperación de los perjuicios causados con el injusto. Ahora, en Ley 600 de 2000 sí tenemos claro que estamos ante un sistema mixto y ese sistema mixto permitía de manera activa que la víctima participara, no bajo el rótulo especial de víctima, sí bajo el criterio de parte civil. Por ello correspondía presentar una demanda con intereses inicialmente patrimoniales para que ella fuera admitida y ese representante de la parte civil tenía participación activa solicitando pruebas, aportando pruebas, participando de la producción probatoria, haciendo solicitudes de diversa índole y también impugnando las decisiones que se produjeran en el marco de la investigación y también en el marco del juicio. En la Ley 906 no se habla de parte civil,
ya se habla exclusivamente de víctima y se entiende como tal a aquella que ha sufrido un perjuicio real y directo como consecuencia del injusto. A propósito de una sentencia súper importante, justamente la C-228 de abril 3 de 2002 y surgida en el marco de la Ley 600 de 2000, se logró una importante precisión, y es que la víctima no solo busca dentro del proceso penal satisfacer su derecho a la indemnización o sus derechos pecuniarios. También, según esta decisión y atendiendo los ecos internacionales, es posible auscultar sobre la verdad y la justicia. Por ello, en aquel momento era perfectamente válido presentar una demanda de parte civil sin pretensiones económicas, únicamente apelando a la necesidad de salvaguardar la verdad y la justicia. Y si así lo quería la víctima, recurrir a la justicia ordinaria para reclamar los perjuicios. Ahora, en el marco de la Ley 906 de 2004, de la ley vigente, como se los dije ya, la víctima no tenía participación activa en el decurso del proceso penal, únicamente en el momento del incidente de reparación integral. Pero ¿qué pasó con la jurisprudencia nacional? Empezó a ser muy prolija y permitió que la víctima participara en todas y cada una de las etapas del proceso penal. Por ejemplo, se produce la sentencia C-1154 de 2005, en la que se advirtió que es necesario que a la víctima se le notifique sobre el archivo de las diligencias. También apareció la sentencia C-1177 de 2005, que advierte el derecho de comunicar la inadmisión de la denuncia y a la asistencia profesional de la víctima. La sentencia C-454 de 2006 habla de amplias facultades de la víctima durante todo el proceso, incluso en la indagación, pudiendo solicitar que se practiquen o que se ausculten sobre evidencias. Es importante y trascendental la sentencia C-209 de 2007, que facilita la intervención de la víctima durante todo el proceso penal. Y de ese mismo tenor son las sentencias C-936 de 2010, la C-651 de 2011, la C-250 de 2011, la C-782 de 2012, la C-099 de 2013, la C-839 de 2013, la C-616 de 2014 y, en fin, gracias al esfuerzo de la Corte Constitucional, hoy día tenemos una víctima activa dentro del proceso penal que puede solicitar pruebas, aportar evidencias, impugnar las decisiones, incluso realizar alegatos conclusivos. Podríamos decir sin duda alguna que se le está vedado a la víctima exclusivamente presentar teoría del caso, y eso hay algunos casos, unos puntos en donde los jueces son garantistas y lo permiten, y tampoco se le permite a la víctima participar del debate probatorio, realizando interrogatorios o contrainterrogatorios. También con respecto a la participación de la víctima dentro del proceso penal, podemos advertir avances legales.
Es el caso del Acto Legislativo 06 de 2011, donde se le permite a la víctima el ejercicio de la acción penal. Lo propio sucede con la Ley 1453 de 2011, que adicionó el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y que se le permite a la víctima o a su representante la solicitud de medida de aseguramiento cuando la víctima advierta que la Fiscalía no la ha realizado. También es importante resaltar el avance legislativo que significó la Ley 1826 de 2017, que instituyó la figura del procedimiento abreviado y el acusador privado. Estos avances legislativos nos muestran que, de acuerdo a la estructura constitucional y la estructura legal, lo que se quiere es que la víctima tenga una participación activa en la actividad procesal. Ahora, el tema que nos concentra no se contrae a la participación indiscutible que hoy día tiene la víctima dentro del proceso penal. Esa situación es un norte para entender qué pasa con la víctima dentro del trámite de ejecución de penas. Y resulta que para ese momento ya la víctima no tiene injerencia alguna en la ejecución de penas. Primero, porque se entiende que esta etapa tiene como finalidad la resocialización del condenado y además el respeto a la dignidad humana. Por ello, en Colombia no se permite la intervención de la víctima en la etapa de ejecución para efecto que no se entienda que es posible materializar alguna acción de venganza en el punto de ejecución, cuando la verdadera finalidad de esa etapa resulta ser la resocialización. En Colombia no se permite la intervención de la víctima, al igual que en México, que conforme al artículo 23 de la Constitución está vedada dicha participación. Eso mismo sucede en tratándose de derecho comparado en Chile, Bolivia, Guatemala y Uruguay. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito internacional con una posición diferente? ¿Es posible que la víctima participe activamente? Pues en algunos países consideran que sí. Tal es el caso de España, desde la ley cuarta del 2015, en su artículo 13 específicamente, y en igual sentido, la legislación argentina, la legislación de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Paraguay y Perú, permiten o posibilitan que la víctima participe dentro del trámite de ejecución de penas. Ahora, ¿qué razones hay para que no se admita la presencia de la víctima o la participación de esta dentro del trámite de ejecución de penas? Las razones son las siguientes. Dice que la víctima está en todo el trámite, pero en la ejecución no, porque para ese momento lo que se busca es la resocialización y no una forma de venganza. Pero, ¿por qué razón se le permite a la víctima estar en todo el proceso y en ese momento crucial, importante de la ejecución, se puede entender que ya la víctima no tiene interés alguno y que ya es una situación concreta
que embarga exclusivamente a el Estado con respecto al condenado. Pues a propósito de esas inquietudes, se presentó una demanda de inconstitucionalidad específicamente contra los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, y ello produjo la sentencia C-233 de 2016, con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas Silva, que finalmente concluyó que efectivamente no es admisible la presencia de la víctima dentro del proceso penal. ¿Por qué razones? Una, por la potestad o autonomía de configuración legislativa en materia de procedimientos. Pero además porque esa prohibición no genera afectación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que ya se vieron satisfechos dentro del proceso penal y con la producción de una sentencia y además el incidente de reparación integral. Además, dice la Corte que el procedimiento de ejecución no es adversarial. Repito, se contrae a debates relativos al procesado y al Estado, con una finalidad de resocialización, pero no de venganza. Además, indica la Corte que así como no se permite a la víctima, tampoco se le permite a la Fiscalía su presencia, y que la víctima eventualmente puede estar representada por el Ministerio Público, quien sí tiene posibilidad de participar de manera activa, incluso obligatoria. Y concluye la Corte indicando que no existe norma constitucional que exija la intervención directa de la víctima en esta etapa de ejecución. Así las cosas, la realidad es que tenemos a una víctima activa dentro del proceso penal, demasiado activa para un sistema adversarial, para un sistema de igualdad de armas y de partes, pero pareciera que ya en la ejecución la víctima perdiera cualquier interés, como si la etapa de ejecución no fuera realmente importante e interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una condena por un delito sexual? Esa condena queda ejecutoriada, el proceso salta al tema o al punto de la ejecución y le entregan la libertad condicional al agresor condenado, y esa libertad condicional tiene visos de ilegalidad. La víctima entonces no puede postular ninguna petición en pos de que se revierta o se niegue la libertad condicional. ¿No es acaso esa posible acción una salvaguarda a la justicia, a la verdad y a la garantía de no repetición? Yo pienso que sí. Sin embargo, elevo las siguientes conclusiones finales y son: primero, considero que debe permitirse la participación directa de la víctima al interior del trámite de ejecución de penas. Y para no confundir esa posibilidad con la venganza, se le puede indicar, al igual que sucede con la víctima y los preacuerdos, que no tendrá capacidad o posibilidad de veto, pero sí el derecho a ser escuchada. Segunda conclusión,
Los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación no se agotan con la sentencia condenatoria. Va mucho más allá. Llega hasta el trámite de ejecución e incluso más allá. La representación de la víctima en todo el trámite procesal, por inclusión de la Corte Constitucional, sugiere que la interpretación adecuada es que en la ejecución también se permita una participación activa. Y además, ya vimos cómo en el derecho comparado se posibilita esta situación que no raya con ningún derecho. Por el contrario, optimiza las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por lo tanto, opino vehementemente que debe permitirse que la víctima participe activamente en el trámite de ejecución de penas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique, por tan interesantes planteamientos y, por supuesto, pertinentes cuando la misma ley exige que para acceder a la libertad condicional deba repararse a los afectados. Entonces, por supuesto, la víctima tiene una importancia y también el debate está abierto para la Fiscalía si debe estar o no en la etapa de ejecución. A continuación, escucharemos a una de las mujeres